Hola, buenas tardes familia, bienvenidos a este tiempo de diálogos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Diego Sandino. Mi nombre es Eliana Guerrero y estamos casados. Sí, y Sí. bueno, tenemos la oportunidad hoy de compartir con ustedes un tema muy interesante acerca de la evangelización. Y es cómo ser evangelistas intencionales en una cultura de evangelización. Esto pues tiene que ver obviamente con todo lo que hemos venido aprendiendo de parte de nuestros hermanos en otros episodios de diálogos y bueno, estamos emocionados de compartir con ustedes también nuestras perspectivas acerca de este capítulo del libro. Y para empezar me gustaría pedirles que hagamos un ejercicio y es que pensemos cuántas personas estuvieron involucradas en su conversión. ¿Cuántas personas, cuántas fichas hubieron en el proceso de su conversión? ¿Cuántas personas el Señor usó en esa cadena de eventos hasta que llegáramos a conocerle a Él, sí? Bueno, y teniendo esto en mente, pues nosotros queremos contar un poquito de nuestra historia de conversión, ¿verdad? Entonces, iniciaré yo. Realmente vengo de un contexto cristiano, soy hija de pastor. Siempre estuve involucrada en la iglesia, crecí en medio de las reuniones de iglesia, en fin, todo esto. Ese es mi contexto, ¿sí? Pero aún así tuve un momento donde llegué a reconocer a Jesús como Salvador, llegué a, pues, hacerlo mi Señor, ¿sí? En mi proceso evidentemente estuvieron presentes mi papá, mi mamá, que fueron las personas que desde muy pequeña me inculcaron el Evangelio, me presentaron a Cristo y ellos en su manera de vivir, en el día a día de la casa, pues ellos predicaban del Señor, ¿sí? La ficha de ellos, pues, es eso, ¿no? Papá y mamá. Y de mis hermanos siento que el que impactó demasiado mi vida cuando yo era pequeña era mi hermano Cristian, con quien me llevo seis años. Y creo que verlo a él siendo un adolescente que entraba al cuarto, oraba, porque los dos compartíamos habitación. Entonces muchas veces yo entraba a la habitación y él estaba arrodillado, llorando, orando. Y él era adolescente, yo tenía, no sé, 5, 6, 7 años. Entonces esas cosas impactaron en mi vida y pienso que son las personas que el Señor usó, mi papá, mis hermanos, eh, para, para poder conocer del Señor, ¿sí? Dentro de esa dinámica o de ese contexto de vida cristiana. Pienso que eso fue lo que me ayudó. Y quisiera simplemente mencionar que creo que también mis maestras de escuela bíblica dominical Claro. ayudaron a ese proceso de poder conocer a Cristo. Bueno, sabemos que tu historia y la mía son muy diferentes en ese sentido. Tú no vienes de un contexto cristiano, entonces por favor, compártenos cómo fue eso. Sí, pues en mi caso, obviamente hay muchas personas más involucradas quizás en ese proceso y tal vez pues de memoria no hago justicia a personas que estuvieron involucradas y por eso pues no recuerdo quizás todas. Pero pensando en esto, bueno, yo recuerdo a un amigo de la universidad. Él era una persona que hablaba pues del evangelio, pero que siempre nos contó que era cristiano y era una persona que pues era evidentemente cristiano, digámoslo así. Se le notaba Se le mucho. notaba. Y sí, la forma en la que él interactuaba con nosotros y la forma en la que, pues en el grupo de amigos, él participaba, siempre nos hablaba mucho, pues, de su fe. También está mi hermano pues es como también pieza clave porque él me invitó, fue la primera persona que me invitó a una iglesia y obviamente pues el Señor lo usó para que fuera como ese punto de partida y pues me llevara a una iglesia y luego ¿Cómo fue esa invitación? él me invitó primero pues a ir a unas conferencias, de hecho yo creo que si él me hubiese invitado a ir a una iglesia quizás yo no hubiese ido. Hubieras dicho que no, yo no quiero ir a una Exacto. iglesia. Pero él me invitó como a unas conferencias y eso fue lo que el Señor usó. Finalmente cuando llegué a ver esas tales conferencias, pues era una prédica. Entonces también ahí entra otra pieza clave que es el pastor. El Sí. pastor en esa mañana estaba predicando eh, un tema pues del evangelio, estaba compartiendo el evangelio y fue un tema muy acorde como lo que yo necesitaba en ese tiempo, en ese proceso. Entonces el Señor digamos que lo usó también
para que yo pues aprendiera más de él y me apasionara por eso. Luego ver pues por ejemplo los líderes de la alabanza, los servidores que estaban pues digamos a recibir a la gente y todo esto. Creo que esas son piezas que poco a poco, una tras la otra, estuvieron hablándome del evangelio y de lo que es vivir la vida en Cristo y que fueron parte pues de ese proceso De conversión. de conversión. Claro. Claro, es interesante ver eso, que el Señor usa diferentes personas en diferentes momentos con diferentes acciones que todas llevan finalmente pues a que nos convirtamos a Cristo, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, este capítulo se titula Evangelistas intencionales en una cultura de evangelización. Y queremos simplemente traer a colación lo que dijo Jesús en su Sermón del Monte, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Así es. Sí, básicamente pues este capítulo habla de cómo podemos ser esos evangelistas intencionales y cómo podemos vivir el evangelio de una manera en la que en realidad nosotros nos convertimos en esas piezas que el Señor usa para que otros le conozcan, para que otros lleguen al conocimiento pues de su palabra, y somos en realidad diferentes partes del cuerpo que el Señor usa para su obra redentora. Por ejemplo, como yo lo hablaba, digamos, de mi hermano. Mi hermano tal vez él no se considera como tal un evangelista. Él quizás no va diciendo como que mucho gusto, evangelista Johnny, pero en realidad el Señor sí lo usó con ese fin, ¿cierto? Él me estaba llevando y me estaba mostrando el evangelio de una manera. Y así también mi amigo y las personas que estuvieron involucradas, quizás sin pensarlo, solo con el hecho de que ellos vivían el evangelio, estuvieron siendo esos influenciadores para que yo entrara pues en el camino del Señor. Así es. Algo que me gustó mucho del libro es una frase aquí que habla: las personas que aman a Jesús trabajan juntas como instrumentos de la gran sinfonía de la obra de Dios. Y nosotros no siempre sabemos cuál va a ser la siguiente melodía, cuál va a ser el siguiente trabajo, la siguiente obra que el Señor va a hacer. El plan de Dios. El plan de Dios, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es quien se encarga de orientarnos en ese sentido. Y por eso es que nosotros tenemos que estar enfocados en Él y en su dirección para llegar a ser parte de su obra. Me gustaría complementar algo ahí de lo que estás diciendo, y es que el capítulo lo pone en contexto de comunidad, en contexto de iglesia, ¿sí? Habla de cultura de evangelización, y como bien sabemos el término cultura atañe pues a un grupo de personas que comparten creencias, valores, comportamientos, y qué bueno es poder ver que el evangelio nos corresponde a todos, ¿sí? Que el evangelio se practica, se vive en esta comunidad que llamamos iglesia, que también llamamos como segunda familia. Es en este lugar donde nos equipamos, nos preparamos para poder hacer el evangelio, ¿sí? Para poderlo comunicar y extenderlo a las personas que no conocen de Cristo. Entonces, eso me parece interesante, poderlo ver como en iglesia, el área local. Esa cultura. Exacto. Aquí la vivimos, aquí reforzamos la cultura, aquí la vivimos, y bueno, eso me parece importante de esta cultura de evangelización. Algo que iba a mencionar es que en una cultura de evangelización las personas confían en que Dios hará algo más grande de lo que ellos pueden ver con sus ojos físicos. Y es la verdad, ¿no? Es lo que pasa cada vez que compartimos con alguien del evangelio o que aún interactuamos con alguien. Nosotros confiamos en que Dios tiene el control y que Él se va a encargar, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra partecita, abrimos la boca, invitamos, compartimos de algo y reflejamos a Cristo con nuestro carácter y con la forma en la que interactuamos,
pero es el Señor el que se encarga de hacer lo demás y nosotros tenemos que estar Amén. abiertos a entender esa realidad. Sí, la meta de la cultura de evangelización es que cada uno de nosotros comparta, ore y aproveche las oportunidades para hablar de Cristo en el lugar que Dios nos ha puesto, ¿sí? Bueno, para desarrollar este tema tenemos 6 plataformas en las que vamos a hablar la importancia de hacer parte de esta cultura y cómo podemos empezar a dar pasitos para crecer en ella, ¿sí? Ujú. Lo primero que vamos a hablar es prepararnos para compartir. Es importante la preparación, ¿verdad? Sí. Y esta preparación la hacemos en nuestros corazones, mentes y pies. Hay 3 grandes preguntas en este momento. Es 1, ¿estamos motivados para compartir del Evangelio? 2, ¿estamos equipados? O 3, ¿estamos dispuestos para compartir el Evangelio? Siempre que hablamos de compartir el Evangelio es como, hay un tipo de resistencia como de, ay, Claro. da temor, da miedo, da algo, ¿no? Y justamente hay 2 categorías de personas, bueno, perdón, hay dos razones por las cuales las personas quizás no se arriesgan tanto a compartir el Evangelio, ¿sí? No se bloquean al hacerlo. O se bloquean en hacerlo y yo creo Sí. que todos hemos estado ahí y la primera, que es la que quiero compartir, es por miedo. Sí. Aún así podemos estar motivados, podemos estar capacitados o tener mucha disposición, pero el miedo, Ujú. como tú dices, nos bloquea, no nos permite hacerlo. Quizás es un miedo al rechazo de la gente, a ser, no sé, rotulados o etiquetados como tontos, religiosos, ay, míralo. Bueno, no sé, toda esa burla que se puede dar al momento en que uno empieza a hablar de Cristo, o simplemente el hecho de pensar de que cuando le comparto a alguien de Dios pueda hacer sentir incómoda a la persona. Ujú. Sí, sí, eso es algo importantísimo. Eh, Cuando nos sentimos atemorizados de compartir el Evangelio, pues obviamente se bloquea y a Sí. veces dejamos de hacerlo precisamente por ese miedo a embarrarla, o a decir algo raro, a parecer el loco, Sí. ¿cierto? A parecer, ay, el evangélico otra vez empezó a hablar, El cristiano. ¿cierto? Entonces, son cosas que nos bloquean. Otra de estas razones, sí, esas categorías de personas, son las personas que están aisladas de los no creyentes. Y yo creo que esto es una problemática bien, bien grande. He visto que es una problemática bien grande. Y es que obviamente cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, empezamos a rodearnos de gente cristiana, por supuesto. Empezamos a ir a la iglesia, a los grupos de conexión, a compartir en los eslabones, todo esto. Y nuestras amistades empiezan a ser pues nuestros amigos cristianos. Nuestros planes ahora son los planes cristianos, ¿cierto? Sí. Y entonces poco a poco también nos vamos alejando y vamos perdiendo como ese contacto con el no creyente. Y llega el tiempo en el que pues a veces uno habla y dice como, bueno, ¿cuántos amigos no creyentes yo tengo? Que sean amigos verdaderamente, no solo conocidos Sí. o personas con las que pues se interactúa, no sé, en el bus, en la tienda. Y a veces entonces empezamos a perder eso y perdemos el acceso a las personas que en realidad pues necesitan escuchar del Evangelio y que necesitan ver ese actuar nuestro, esa forma de interactuar con otros de interactuar ante las realidades que vivimos. Perdemos ese acceso a ellos y eso en realidad es una lástima, es una gran pérdida. En esta categoría tal vez también están estas personas que ya ven el mundo como algo tan perverso y tan perdido que no quieren tener nada que ver con ello y pues es obvio que nosotros no queremos meternos en los asuntos del mundo, no queremos estar metidos en el mundo, Participar del pero pecado. pero somos parte de, vivimos Ajá, rodeados sí. de esto, es una realidad, Señor. El Señor Jesús lo decía en su oración también en Juan 17 y como en este particular pienso en mi amigo que empezó a comunicarnos del Evangelio, a hablar del Evangelio, Cierto. porque nosotros en la universidad salíamos, íbamos y teníamos el grupo de amigos ahí a ir a una casa o algo y tomábamos. Y me acuerdo siempre que mi amigo no lo hacía, pero él estaba con nosotros allí. Ya. Y entonces cuando en medio de estas charlas mundanas, estas charlas Sí. regulares, surgían temas, por ejemplo, como, no sé, como las decepciones amorosas,
todos los demás compartían su perspectiva, pues, del mundo, ¿no? Ah, tranquilo, un clavo saca otro clavo, fresco, borráchese, y eso le Sí. pasa, o nos vamos de fiesta o lo que sea. Y mi amigo estaba allí, él no estaba tomando, pero él estaba en medio nuestro, y cuando Compartiendo. llegaba a su punto, él compartía, y él Ya. hablaba, y él decía cómo desde su perspectiva él trataba esas cosas. Sí. Entonces, todos los que estábamos en ese círculo de amigos teníamos la oportunidad de escuchar el evangelio. Así Si es. él no hubiese estado porque él creía como que no me puedo juntar con esta gente porque ellos están en el mundo, nosotros no hubiésemos escuchado una perspectiva positiva, una perspectiva diferente, y nos Bíblica. hubiésemos quedado solo con los comentarios y las formas de hablar Ya. de los que estábamos en ese grupo. Entonces es importante que no pertenezcamos a esta categoría de personas que dejan aislados a las personas que están en el mundo o a los que necesitan escuchar del evangelio y que solo se rodean entonces ahora de sus amigos cristianos. Creo que es importante que estemos motivados, equipados y preparados es. para compartir el evangelio en toda Así es. oportunidad. Esta preparación involucra, como lo decíamos en un inicio, el corazón, la mente y los pies. Y cuando hablamos del corazón, es que esta motivación se cultive en nuestra iglesia local. Ujú. Nuestra iglesia local sabemos que es el espacio donde Dios nos ha permitido plantarnos, recibir formación, recibir instrucción, consejo, instrucción de los ancianos, de los líderes, de los amigos que tenemos en nuestra iglesia. Ujú. Y nuestra iglesia local debe, o entre nosotros más bien, debemos animarlos los unos a los otros a tener compasión por los que no conocen a Cristo. Sí, sí, en ese particular, por ejemplo, a veces yo lo he sufrido y lo he visto también, es que nuestros corazones empiezan como a enfriarse y a endurecerse con respecto a la Compasión. necesidad de Ujú. los demás. No tenemos Se compasión. pierde la compasión. Ajá. Y creo que algo bien importante es que podamos superar quizás la religiosidad, superar este corazón endurecido y empezar a sentir esa compasión, tal como Jesús la tuvo en Marcos 6:34. Este versículo dice: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y yo creo que algo importante que debemos hacer como iglesia es tener esta compasión, sentir esta compasión por los perdidos. Y como dice que Jesús hizo también, empezó a enseñarles muchas cosas. Y Jesús enseñaba, por supuesto, con sus sermones, pero también en la forma en la que él interactuaba con los demás, que eso yo creo que habla muchísimo más. Entonces es algo que es importante que hagamos para crecer en esa cultura de evangelización y para ser esos evangelistas intencionales al compartir. Sí, simplemente quiero agregar algo. Quizás no siempre vamos a tener la compasión, porque esa es otra realidad, ¿sí? Quizás no nos va a surgir de manera natural, pero ahí es donde es importante orar los unos por los otros para que el Señor sea cultivando este amor por quien no lo conoce, ¿sí? Así es. Este amor. Y algo que debemos estar convencidos como iglesia, hermanos míos, es que el Evangelio realmente transforma la vida de las personas. Y si tenemos esto muy en claro en nuestras mentes, que el Evangelio es lo que va a cambiar, transformar la vida, vamos a ver la necesidad de compartir esto con otras personas. Listo. Continuando. La mente debe estar equipada también en la iglesia. Y en este punto me parece muy interesante porque es lo que vivimos domingo a domingo. El autor habla sobre la dinámica de iglesia, cómo vivimos nuestros espacios de iglesia, en los espacios donde compartimos domingo a domingo, cómo vivimos el evangelio ahí, ¿sí? Y nuestras canciones deben hablar del evangelio, Sí. deben hablar de la cruz, deben hablar del Cristo que murió, pero que también es un Cristo resucitado. A eso debe apuntar la música que cantamos en nuestra iglesia, en reconocer la obra de Cristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesús. De igual manera, nuestros sermones, nuestras predicaciones siempre deben apuntar a Cristo, a lo que Él hizo por nosotros. Que es importante que siempre en nuestras predicaciones de iglesia tengamos la oportunidad de llamar
a quienes no lo conocen a Él, Ujú. a reconocerlo a través de una oración, ¿sí? Sí, sí, creo que algo que pasa a veces es que también se predica para los cristianos, ¿verdad? Ya. Entonces los términos que usamos son conocidos por los cristianos. La jerga Es la cristiana. jerga cristiana, claro, cuando hablamos, por ejemplo, del mundo. Todos como que, pues bueno, estamos en el mundo. Esa es Sí, la verdad, ¿cierto? sí. Pero como ya estamos tan acostumbrados tal vez a compartir esta jerga cristiana, entendemos de qué estamos hablando, pero no todo el mundo lo hace. En especial aquellos que están empezando en su camino, que son nuevos y que necesitan que sea todo algo muy integral, como tú lo decías. Las canciones que hablen de ese evangelio, ¿cierto? Por encima de que suenen bonito, de que sean animadas o de que sean suaves, debe ser algo que hable del evangelio. Las predicaciones, algo que en realidad revele el evangelio a las personas nuevas y conocedoras. Eso es algo que vamos a ver más adelante. No todos los que estamos en la iglesia son cristianos. Entonces es algo bien importante que sea un conjunto integral. También las oraciones. Cuando estamos orando, y algo que me gusta es que podemos orar en nuestras oraciones públicas, orar por el evangelio y proclamar el evangelio de que esta es nuestra fe, nuestra fuente de esperanza y de que en medio de las preocupaciones que traemos delante del Señor, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 4, 14 al 16. Podemos hacer integral todo esto. Oraciones enfocadas en el Evangelio, canciones enfocadas en el Evangelio, predicaciones enfocadas en el Así Evangelio. es. Algo importante a veces que menciona el libro es que pueden estar técnicamente bien, ¿cierto? La música puede sonar bonito, pero si no tiene una pieza del Evangelio, Sí. no funciona. No funciona. La prédica puede ser técnicamente suficiente, muy bien organizada, de una estructura bien interesante, pero si no se habla del Evangelio, pues estamos perdiéndonos, no funciona en esa cultura de evangelización. Es decir, todas nuestras reuniones deben tener ese sabor a evangelio. Ujú. Esa es la manera como podemos concluir esta partecita. El tercer postulado es pies dispuestos en la iglesia. Ujú. Bueno, creo que este es un punto importante porque el autor hace referencia y también advierte un error que se puede llegar a cometer, y es que cuando llega un nuevo, una persona no creyente a nuestra iglesia, es que busquemos acomodar quizás todas las cosas para que él se sienta bien, para que él no se sienta incómodo. Sí. Y en ese afán de quizás retener al no creyente, podemos pecar, ¿sí? Podemos incurrir en cosas que no son bíblicas, podemos incluso sacrificar una parte del mensaje del evangelio solo para que el nuevo creyente, pues, se sienta cómodo, ¿sí? Y sabemos que esto es un error que en los que quizás no de manera intencional, pero sí podemos en algún momento a llegar a incurrir, ¿sí? Ujú. Cuando hablamos de pies dispuestos en la iglesia, también nos referimos a cómo nos animamos unos a otros para acercarnos a la persona nueva. Por lo menos en el ejemplo que tú dabas de los servidores del lugar cuando tú llegaste por primera vez a esa iglesia, cómo te atendieron de bien, cómo te saludaron, todo eso genera como un sentimiento de pertenencia a ese lugar. Claro, claro, y eso habla del Evangelio, pero también algo que es importante aquí cuando hablamos de los pies dispuestos es que nosotros no preparamos el servicio para el nuevo, Ajá. ni para las personas en particular. Nosotros no estamos hablando de un servicio preparado y cómodo para la persona, sino que pues es preparado para el Señor, ¿cierto? Y si en la medida en la que exaltamos al Señor y en la que todo lo que hacemos va orientado hacia el Señor, estamos haciendo las cosas bien. La persona va a entender cuál es la prioridad también desde el principio y no creamos falsas expectativas. Algo que me pareció muy interesante de lo que habla el libro dice, la iglesia está llamada a ser una comunidad centrada en la cruz, enfocada en el Evangelio y en dar gloria a Dios para la alabanza de Cristo. Entonces no podemos olvidar que el objetivo de la iglesia es Jesús, el Cristo, y no los inconversos y la comodidad de estos. Entonces es algo bien importante. Y de hecho es muy fácil, es un riesgo es un riesgo para cada iglesia, algo que se puede cometer muy fácil,
que nos enfoquemos en las necesidades, que nos enfoquemos en la comodidad de las personas y que queramos responder como iglesia a esas necesidades. Algo que pasa mucho en las misiones, por ejemplo, es que cuando alguien piensa en misiones, piensa en obra social. Más que en el evangelio, en obra social se confunde esto. Y entonces, si en alguna misión no se lleva obra social, no se lleva alimento, comida, ropa, se siente como si no estuviéramos haciendo misiones, y no es así. No es El así. evangelio es lo que queremos presentar, y hay cosas que queremos y que podemos como iglesia solventar, por supuesto, esas dolencias físicas, esas dolencias terrenales, pero en realidad nuestro enfoque es llevar la palabra, porque sabemos que eso es lo más importante. Si ellos se quedaran sin nada, pero tuvieran la palabra y el evangelio, sabemos que el Señor respondería y proveería para ellos. O sea, no somos nosotros la respuesta, Así es el evangelio. Así es. Otra manera en cómo nosotros podemos tener pies preparados para la obra, la evangelización, y creo que es muy importante, me enseñó y leer esta parte del libro, es no suponer que la gente de afuera no necesita a Cristo. No hay nadie lo suficientemente bien o completo en su vida que no necesite a Cristo. Y yo siento que a veces eso es una barrera que tenemos en nuestra mente cuando vemos a una determinada persona y es como, no, pero yo la veo que está bien. ¿Será que sí necesita el evangelio? Podemos llegar a preguntarnos, pero no es así. Todos lo hacemos. Yo creo que eso también es un problema constante, y es que nuestra tendencia es eliminar esa necesidad de la gente, ¿cierto? A veces, aún inclusive cuando las vemos bien, es más fácil cuando vemos a alguien que le está yendo bien en su trabajo, que tiene una familia bonita, tendemos a eliminar esa necesidad del evangelio para estas personas, y pues no es así. Digamos que también a veces suponemos que nuestros amigos no estarían interesados en el cristianismo, como que no, este tipo no va a estar interesado, yo no lo veo allá levantando las manos y orando, jamás, ¿cierto? Sí. Pero lo necesita. Sí. Y colegas que parecen, por ejemplo, demasiado pecadores, habla el libro. Sí, esas personas que uno dice como que no, esta persona ya está más allá de todo bien y mal. Está tan metida en esto, en estas prácticas, en todo esto, que yo no la veo pues algún día ya en mi iglesia visitando ni asistiendo. Pero nosotros debemos recordar que no podemos hacer esa excepción de personas. En el evangelio no existe eso. Todo mundo debe escuchar las buenas nuevas. Y creo que este es un espacio propicio para animarnos y recordarnos, cada uno de nosotros, es que ningún corazón es demasiado duro para el Espíritu Santo. Todos necesitamos de nuestro Señor. Así es. Bien, la segunda plataforma de la que habla el libro para ser una iglesia evangelista intencional, ¿sí? Para que seamos evangelistas intencionales de evangelización. en esa cultura de evangelización, es que nuestra cosmovisión del evangelio, Yeah. que debe estar centrada en el evangelio. En el evangelio. Entonces habla de que las iglesias deben ver el evangelio como una forma de vida, y para mí esto es tan importante, porque creo que es la forma en la que el evangelio se comunica mejor. No importa cuán bonito hables, cuánta educación en comunicación tengas y las habilidades que el Señor te haya dado, pero si tú no vives el evangelio, si en realidad el evangelio no es parte de tu diario vivir, pues creo que ahí estamos fallando grandemente y estamos corriendo el riesgo de que en realidad nada de lo que hagamos vale la pena. Tenemos que vivir el evangelio. Y el libro pone este ejemplo de Gálatas 2, del 11 al 14, y yo voy a leerlo rápidamente aquí. Dice: cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él, está hablando Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esto es Gálatas 2, del 11 al 14, y habla básicamente pues de esta certeza de Pablo de reconocer de que Pedro
este discípulo de Cristo que había caminado junto a Cristo, Fue aun cuando Pablo discípulo, no lo había hecho, comió con Cristo. de ver en él esa falencia. Él no estaba viviendo el evangelio, no lo estaba demostrando en esta oportunidad y se estaba yendo hacia las cosas religiosas, como con el tema de la circuncisión. Entonces, bonito ver cómo Pablo, con esa certeza de saber de cómo es la vida en el evangelio, en realidad pudo hacer un llamado a la atención de Pedro y decirle, mira, esto no funciona de esta manera, no es así como el evangelio se proclama y no es lo que el evangelio nos enseña. Entonces me parece algo bien, bien bonito. Una frase que quiero resaltar del libro es que dice que el evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino una manera de vivir. Sí. Es eso, ¿no? Sí. El evangelio no es simplemente proclamar a Cristo. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, sino es la vida de Cristo en mí. Reflejada en nuestras vidas. En nuestras vidas. En mi caso, una manera en la que yo me exhorto a mí misma a vivir el evangelio es que yo debo vivir el evangelio de lunes a sábado. Es muy fácil ser cristiano el domingo cuando vienes a la iglesia, claro, cantas las canciones, escuchas el mensaje, compartes tiempo con tu comunidad y está bien, pero el reto es vivir de lunes a sábado como un verdadero cristiano. Sí. Cuando estás fuera de la iglesia, cuando estás en casa con tu familia, cuando tienes que trabajar, lidiar con compañeros, con jefes, con el tráfico de Bogotá, sí. Ahí tienes que vivir el evangelio del Señor, que no simplemente es un mensaje, es algo que vivimos día a día. Así es. Eso es algo importante. Y el libro hace mucho énfasis también en que a veces eso lo confundimos con el vivir moralmente, de una forma moralmente aceptada, ¿cierto? Tener una vida moral buena, ¿sí? Reconocida. Sí. Y que vivirle una vida moral buena y vivir el evangelio son superficialmente muy parecidas, las dos. Pero en realidad, dice el libro, pues por estas razones que Pedro estaba como confundido, porque intentar vivir una vida moral es imposible, pero vivir el evangelio es un regalo de Dios. Amén. Entonces es algo que creo que es importante que tengamos en cuenta y que vivamos el evangelio en todo lugar en donde estamos y en todo lo que hacemos. En el liderazgo, por ejemplo, los que tienen empresas, los que trabajan en puestos de liderazgo, así es. Cuán importante es reflejar a Cristo y vivir el evangelio en esas situaciones. Ahí el reto sube, ¿cierto? Yo como líder en mi organización, ¿cómo muestro el evangelio cuando tengo que reprender a alguien? Cuando tengo que decir, mira, este trabajo no es suficiente o no es de la calidad que queremos mostrar. O quizás como subordinado, ¿no? Y también como subordinado, claro. Como yo como sí. Representante del evangelio, pues vivo y reacciono ante estas cosas. El libro habla aquí de cuando Jesús habló en Mateo 20, del 25 al 28. Dice Señor, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que así, para los cristianos, la manera en la que perdonamos, vivimos, trabajamos, lideramos y hacemos todo verdaderamente, todo lo que hacemos en nuestra vida, lo hacemos arraigados en el evangelio. En el evangelio, sí. Así es. Creo que toda nuestra vida, nuestra manera de comportarnos, nuestras decisiones, realmente tienen que seguir los principios bíblicos. Sí. Solo de esa manera se puede vivir una vida que obviamente refleja lo que es el verdadero evangelio. Sí, sí. Bueno, pasando a un tercer punto, el libro nos dice matando nuestras suposiciones. La verdad, esto me pareció bien interesante porque solemos dar por sentado que todo el que va a la iglesia conoce a Jesús. Todo el que viene a la iglesia vive una vida cristiana. Sí. Pero el libro nos dice que supongamos lo opuesto. Claro. Es lo opuesto. Claro.
Es que es fácil, ¿no? Es fácil uno pues asumir. Lo que yo decía ahorita también un poco tú ves a la gente, la ves bien, vienen bien presentados, bien bonitos el domingo y tú crees que pues ellos son cristianos, Sí, ¿cierto? pero el libro dice que no. Y quizás la realidad es esa, ¿no? Ujú. Sí, hablábamos contigo de cuál es la realidad, ¿verdad? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Sí, Por ejemplo, contigo, ¿cierto? Cuando tú creciste en un ambiente cristiano, ajá. fuiste líder de jóvenes, estuviste en el liderazgo de la alabanza también en la iglesia y todo esto, pero en realidad conocías al Señor cuando te enfrentabas a la vida, en realidad Sí. conocías el Evangelio. Ujú. Bueno, yo creo que en este punto es importante revisar al interior. Bueno, en mi caso, en mi testimonio, yo siempre estuve muy en contacto con el tema cristiano, ¿sí? Con la liturgia cristiana, con la reunión de lo uno, con la reunión de lo otro. Y yo me acuerdo que yo hice mi decisión de fe cuando tenía 7 años, estaba en un campamento Mm, de niños, cuando yo hice mi oración, me acuerdo perfectamente. Eh, pero obviamente haber crecido en este ambiente cristiano puede confundirse mucho con que no, ella verdaderamente es cristiana, pero claro. ¿cómo no es cristiana si desde chiquita ha estado en el Evangelio? Y la realidad es que pese a que yo hice mi oración de fe a los 7 años, a mí me tomó unos años más Claro. caer en cuenta lo que realmente significaba el Evangelio, ¿sí? Ujú. Y algo que vengo explorando, no sé, desde hace unos 4 o 5 años hacia acá, es realmente poder entender que soy salva es por la obra de Cristo, no por lo que Liana puede hacer, ¿sí? No por la Liana que canta, no por la Liana que toca un instrumento, no por la Liana que en algún momento sirvió mucho al lado de su papá, Sí, sino que es Cristo, ¿sí? Y lo que nos lleva al libro es a examinarnos y preguntarnos, ¿soy un verdadero creyente? sí. ¿Estoy mirando realmente el Evangelio como es? ¿En verdad he sido transformada por Dios? Como lo que le pasó a Nicodemo, ¿no? Este Ujú. fariseo conocía la ley, era importante entre los judíos. Y cuando se reúne con Cristo, Cristo le dijo, solo los que han nacido de nuevo pueden ir al reino. Pero Nicodemo no entendía eso. Quizás Ujú. en algún momento de nuestra vida cristiana hemos estado como Nicodemo. Mucho conocimiento, pero realmente desubicados de lo que implica el Evangelio, el Ujú. reino de Dios. Tal como también le sucedió a Saulo, ¿no? Sí, Muy metido en toda esta onda religiosa y vamos a perseguir a los cristianos y yo guardo la ley, pero no conocía a nuestro Cristo. claro. Hasta cuando tuvo ese encuentro, ¿no? Sí, Iba de camino, Jesús sale a su encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? Hasta ese momento es que él pudo reconocer que él simplemente era un religioso, que su pecado era el orgullo espiritual y la arrogancia religiosa. ujú, Y esto me parece confrontante claro. porque debo mirarme y quizás hasta de pronto uno no tenga la suficiente sabiduría para examinarse, pero el Espíritu Santo sí habla a nuestro corazón y nos Sí, dice, te falta, ¿sí? Todavía te falta conocer más a tu Salvador, te falta conocer más a Cristo. total. Sí, algo importante también que estaba pensando es que es muy difícil uno cumplir con todas estas cosas y tampoco la idea es que se vuelva como ley, como algo que tú tienes que hacer el chulito, pero es Ujú, algo que sí debemos perseguir activamente. Y también los procesos de vida nos van ujú, llevando a explorar el Evangelio de una forma diferente, ¿no? así es. El matrimonio. Estaba Sí, pensando cómo en el matrimonio en serio uno empieza a ver cosas de uno que uno dice, caramba. no conocía esto. Sí, claro, tengo que vivir el Evangelio en esta parte de mi vida. Sí, Y los que tienen hijos, por supuesto, deben estar ya pensando, claro, cuando son también, papás. ¿cierto? Ujú. Y yo creo que es el sueño de todo papá que su hijo también sea un creyente, que su hijo también siga al Señor. Y por eso también a veces quizás ese afán de que se bauticen súper jóvenes, hágale, bautícese Ujú. temprano, haga la oración de fe, venga. ¿Cierto? Ese es el sueño, porque queremos que ellos conozcan el Evangelio, pero es a través también de diferentes procesos que vamos aprendiendo a vivir el Evangelio y a Ujú. encontrarnos con la persona de Cristo Así en es. diferentes etapas de nuestra vida. Yo creo que es importante que en nuestros tiempos de oración con el Señor le pidamos a Jesús que nos muestre
¿En qué parte de nuestra vida cristiana estamos siendo religiosos? Sí. ¿En qué parte nos falta aún conocerle a Él, sí? Y no dar por sentado de que yo conozco a Dios porque llevo tantos años en la iglesia o porque a pesar de que llevo tanto tiempo estoy haciendo muchas cosas para Dios. Y pienso que eso requiere de mucha humildad para presentarnos delante de Él y que Él sea escudriñando nuestros corazones y permitiéndonos conocer en qué cosas aún no le conocemos a Él, porque necesitamos estar enteramente convencidos y haber conocido a Jesús para poder evangelizar, ¿no? Sí. Todo esto apunta al evangelio, ¿no? Pero para poder evangelizar el Señor me lleva a mirar hacia adentro y preguntarme qué tan cristiana realmente soy. Sí, sí. Y evitamos las suposiciones, ¿cierto? Como estamos hablando en esta plataforma, ese pilar es evitar suponer que todos creen ya, porque vinieron a la iglesia, entonces ya, chulito, son cristianos. Y entonces no es así. Y por eso es importante que, por ejemplo, cuando cantamos el evangelio, prestamos atención a qué dicen las letras de las canciones. ¿Están contando el evangelio? ¿Están contando una versión sesgada del evangelio? ¿Están contando algo que en realidad no es el evangelio? Sí. Por eso prestamos atención. ¿Qué estamos cantando como comunidad? Oramos el evangelio. Cuando estamos reunidos, oramos por algo. Siempre oramos basados en la palabra, en el evangelio. Es algo que tiene que ser intrínseco, ¿cierto? En todas las actividades que hacemos como iglesia, porque allí están estos cristianos porque los vemos en la iglesia creemos que son cristianos, pero no lo son. Están allí orando, escuchando. Entonces son oportunidades para que el Señor obre en ellos. El libro hablaba de aún antes de orar por los alimentos. Ese tiempo es bien importante porque uno tiene hambre y uno quiere muy rápido. Que la oración sea rapidito, hágale, sí. porque tengo hambre. Pero es un tiempo bien importante. También. Cuando reconocemos, Señor, esto viene de tu mano, Dios, esta es tu provisión, este es tu pan de cada día para nuestras vidas. Y hoy lo podemos disfrutar en compañía de nuestros hermanos. Eso es algo muy bonito y es una forma en la que podemos vivir el evangelio. Predicamos el evangelio, entonces ya lo hemos mencionado, los sermones deben hablar del evangelio, animar a las personas y que sea un sermón que en realidad tenga contenido de la palabra sólido, que sea palabra sólida. Amén. Y que busquemos el evangelio en los estudios bíblicos. Algo que yo creo que hemos estado trabajando y siendo insistentes como iglesia es estos tiempos devocionales de nuestros podcasts, estos tiempos como diálogos. Sí. Es escudriñar la palabra y es leer y aprender más de ella para que en realidad podamos conocer mejor al Señor y conocer más del evangelio. El Señor dijo que todas las escrituras apuntan a Él. Así es. Y es eso lo que tenemos que creer, leer la escritura para que lo encontremos a Él. Amén, así es. Bueno, en la cuarta plataforma que vamos a revisar es la evangelización como una disciplina. Y hay una pregunta muy importante. ¿Has pensado alguna vez en la evangelización como una disciplina espiritual? En realidad no tanto. No tanto. Uno piensa pues esas disciplinas espirituales como orar, como ayunar, como leer la palabra, tener sus tiempos devocionales, pero la evangelización como tal no se eleva a ese punto a veces, ¿cierto? Sí. Es una tarea que se hace, pero que no se eleva al punto de disciplina. Sí, creo que Dios usa las disciplinas como la oración, el ayuno, la lectura, para formar en nosotros su carácter, para nosotros poder crecer espiritualmente, para poder mantenernos. Y el autor manifiesta que a ese nivel debemos procurar tener la evangelización. Sí. Y me parece importante porque si es una disciplina, es algo que vamos a ejercitar, que lo vamos a estar haciendo continuamente. Así es. Y si lo hacemos continuamente, pues cada vez vamos a avanzar y ser un poquito mejores en eso. Crecemos en eso. Sí, el Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre su luz delante de los otros, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces debemos, así como lo mencionábamos al inicio de este capítulo de diálogos, ser esa luz que no se esconde, que no se pone debajo de la mesa, sino que alumbra para que otros conozcan ese resplandor del Evangelio. Amén. Otra plataforma, la plataforma número 5, es el lugar de la oración.
El libro, el autor del libro dice que le encanta esta frase de Charles Spurgeon, y creo que también me encanta a mí. Dice: Señor, salva a los elegidos y elige a algunos más. Así Qué es. bonito, ¿no? Sí. Qué bonito tener esa compasión, y esa compasión reflejada en la forma en la que oramos. Estamos orando por otros, oramos por los perdidos, oramos por las personas que participan en nuestro diario vivir, los Sí. que están al lado de nosotros en los buses, los que están al lado de nosotros en el cubículo en el trabajo, los que están al lado de nosotros en las cafeterías, en los cafés que visitamos. Oramos por los perdidos. Creo que eso es algo bien importante. Y parte de este testimonio es: yo estuve orando por mi familia y por mi mamá desde que nos convertimos. Y pasaron, creo que 8 o 9 años para yo poder ver a mi mamá asistiendo a la iglesia regularmente, y para verla bautizándose y dando testimonio público de su fe en Jesús. Entonces eso es algo que toma tiempo, no es fácil, no es algo que oré por esta persona y ya el otro día la vi. Toma Claro. tiempo, y es un tiempo en el que debemos ser persistentes. Pero también cuánto tiempo tomaron las personas que estaban orando por nosotros, Así ¿cierto? es. Es algo bien importante no cesar de orar por estas personas, orar por los perdidos y orar por las personas que necesitan escuchar del Señor. Una de las disciplinas que el autor del libro menciona es que él ora por las personas para que lleguen a los pies del Señor, y que aun si él no está involucrado directamente en que ellos lleguen, él ora por ellos. Y entonces cada año él dice como que no quiero que este año yo deje de orar por Por más alguien. personas que vienen, Para que que vengan a la lleguen. fe en Jesús. Entonces es una disciplina bien bonita, bien importante. Entonces es convertir en una disciplina el orar regularmente por aquellos que no conocen a Cristo. Además que todos sabemos que la oración prepara la oportunidad, ¿sí? Sí, Oramos para que el Señor nos dé el espacio, para que el Señor nos dé la sabiduría, las palabras, el momento el momento preciso para poder compartir del Evangelio, ¿sí? Es importante orar por el corazón de las personas a las cuales en algún momento queremos o le vamos a compartir el Evangelio, ¿sí? Sí. Pienso que también es importante que oremos para que el Señor nos permita identificar cuáles son las oportunidades en las que podemos presentar el Evangelio. Definitivamente la oración como disciplina nos prepara para la tarea de evangelizar. Que le oremos al Señor para que podamos ser un instrumento Sí. en cualquier lugar donde el Señor nos coloque. Ahí podamos ser un instrumento para poder compartir el Evangelio. Amén. Pues este tema es un poco extenso y ya estamos terminando, pero el sexto y último pilar del que el autor habla para ser unos evangelistas intencionales en una cultura evangelizadora es el liderazgo espiritual. Es el liderazgo, y es ver la forma en la que lo aborda el libro, es como desde el liderazgo de la iglesia se promueve el evangelismo, se promueve el que contemos las buenas nuevas a otros. Así es. Y creo que esta iniciativa de diálogos, el poderlo comunicar aquí, el leer este libro juntos, es parte de ese deseo de nuestro liderazgo, de los pastores de la iglesia también, de que seamos activos, de que seamos esos evangelizadores, de que llevemos las buenas nuevas, todo lo que estamos desarrollando en misiones, que a pesar de que se vea a veces de pronto que toma tiempo, que va despacio, Así es. pues porque es algo grande y Claro. queremos hacerlo bien. Pero son iniciativas que muestran el corazón del liderazgo, y que en realidad lo que queremos es ser esa iglesia evangelizadora, esa iglesia que vive el evangelio en todas las áreas. Amén. En la oración de padres y madres por sus hijos, en nuestros matrimonios, las reuniones de parejas, Sí. en misiones, con obra social, con las misiones que hacemos, Con jóvenes, mujeres. con jóvenes, mujeres, con hombres, todo, los eslabones. Queremos ser esa iglesia y estamos trabajando para hacerlo. Así es. Y estamos obviamente aprendiendo constantemente. Entonces yo solo quiero hacer mencionar nuevamente todos los pilares que él habla. Son bastantes, Así. porque todos Son bien, seis, son son bien varios. importantes todos. Para que todos los tengamos pues en cuenta. El primero es preparar nuestros corazones, mentes y pies. Y pies. Estar preparados para llevar la palabra. El segundo es nuestra cosmovisión del Evangelio, la centralidad del Evangelio. Entender qué significa vivir una vida moldeada por el Evangelio. El tercero es matando
nuestras suposiciones. Nuestras suposiciones. Sí, no permitir que prosperen. Siempre estar pendiente del nuevo, del que no conoce el Señor. Y examinarnos a nosotros mismos. Ver la evangelización como una disciplina espiritual, ¿sí? Ver como una disciplina, pero algo como en lo que encontramos deleite. Solo algo que quería comentar de esto es que para mí a veces el término de disciplinas me pesa, porque a veces se ve como un término militar. Es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que orar, tiene que leer la palabra. Y eso por mucho tiempo me robó el deleite de hacerlo, porque se convirtió en ley, se convirtió en algo que tengo que hacer y no algo en lo que disfruto hacer. Entonces que la evangelización sea una disciplina, sea una disciplina que disfrutamos. Amén. Encontrémosle el gusto por saber también el impacto tan importante y tan relevante que esto tiene sobre nuestra sociedad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia. Veámoslo con un deleite. Entonces, que sea una disciplina, pero una buena disciplina. Orar. El lugar de la oración es la quinta. Sí. Y la última, el liderazgo espiritual. Abriendo conversaciones donde compartimos nuestra experiencia de hablar a otros de Cristo. Así es. Pues iglesia, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta tarde, en este tiempo de diálogos. Y yo solo quiero invitarlos a que oremos y pues pongamos todo esto que hemos hablado en las manos del Señor, que podamos ser verdaderamente evangelistas intencionales. Amado Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el conocimiento de todos estos temas que son relevantes, Dios, que son importantes y trascendentales para tu iglesia. Dios, yo te pido que tú, por favor, nos ayudes, porque esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de ti y de tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros, para que podamos ser esos evangelistas que hablan del evangelio con sus propias vidas, esos que se animan a invitar a otros, que se animan a comunicar de ti, Señor, a las personas que están en necesidad, pero también a aquellos que parecen estar bien. Y yo te pido, Señor amado, que nos ayudes a crecer en esta tarea, que como iglesia podamos ser una iglesia que evangeliza, evangelistas intencionales en todo lo que hacemos, Señor, y que estos esfuerzos que desde el liderazgo se están llevando a cabo puedan también traer frutos y frutos que perduren. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Y hermanos, si usted también es nuevo en la iglesia, está empezando este camino, esto no es para los antiguos, esto es para todos los que estamos buscando crecer en el evangelio y en el conocimiento de nuestro Señor. Así que adelante, avancemos y bueno, buena noche. Bendiciones. Chao.